Gracias a todos. Hoy vamos a empezar con hacer una imagen de la Ch3 Wiki, donde se puede encontrar la información de una mucho mejor. Por favor, Alenka, si puedes traducir. Alenka. Lo que necesitas, Gianni. Ok, he dicho que, bueno, necesito que Alenka traduzca al inglés o alguien. Y si no, puedes hacerlo tú, John. Ah, yo para traducir soy bastante maleta, por decirlo. Pues a ver, que Alenka estaba antes. Entonces, ahora... Por allí es que entró con el nombre de Índigo. No sé, John, si se puede repetir todo esto. lo estoy tratando de pasarlo a Santi, pero no sé. Está por acá, ya te pasamos como panelista, Alenka. Nada más dale pasar. Vamos a darle aquí permitir hablar. Índigo ya. Y entonces vamos a arrancar de nuevo. No sé, Pero, como quiera John. Lo siento, pero el Zoom me sacó. Entonces me vine al celular. ¿Cómo pero hacemos? no, Vamos a arrancar de nuevo. ¿Perdón? Ah, ¿me escuchan? la grabación del inicio ya está. Si no, vamos a tener un montón de problemas ya en el archivo. Ah, ok. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Alenka. Sí, Alenka. Alenka. Ah, bien. ¿Tú nos ok. escuchas? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ok. Entonces vamos a continuar. Buenas Perfecto. tardes a todos. Y estamos aquí en el taller y vamos a empezar con la Kiev Wiki, que va a ser explicada por Marius Paraskiv y donde se encuentra también la información en la Fundación, el Instituto Espacial. ¿Puedes traducir, Alenka, por favor, al inglés? Hello, everybody. Here we are starting with the workshop of Janice and the Hispanic and Romanian communities. And we're going to start with Marius showing us where to find the information in the KF Wiki. Y Adelante. después de esto, vamos a recapitular lo del plasma y lo del nano, porque así eso es muy, muy importante para hacer el ganso. As the plasma and the nano are very important to do the GANs, we're going to go through and review what we have already seen about the GANs, nano, and plasma. Ok. Marius, por favor. Ok, está bien, Marius, puedes empezar, por favor. Al inglés, al encap. Oh, Hello. sorry. Yes, Hello, Marius, everybody. but please. I will start sharing my screen. So I have prepared the browser tab. Can you see it? I have preparado una filmina que la pueden ver ustedes ya. Yes. And the Cache Foundation website, it's organized in such a way you can access every information. La fundación Ch3 está tan bien organizada que tú puedes encontrar cualquier información que desees.
You just need where to look because it's organized in different sections and areas. Solamente tienes que saber por dónde buscar porque está muy bien organizada en secciones y áreas. So I will start from the very beginning. So I open a new tab and I can write here cache.foundation. Yo voy a empezar desde el mero principio y ustedes pueden buscar en Cache Foundation, o sea, Fundación Cache, .org. Which I was saying is it's the main website of the foundation. Este es el principal sitio de la fundación. And you have the various sections, but Y hay varias secciones to access the KF Wiki, you go to para links. poder accesar la wiki de la Fundación Cache. You go to links, and these links go to different areas with fast access. Ustedes van a enlaces y ustedes pueden encontrar ahí fácilmente el acceso a los lugares que ustedes desean. These are some accordion components, but you can find here Cache Foundation Wikipedia. Y aquí nosotros podemos encontrar la KF Wikipedia. So if I click here, this can expand. Si yo escojo aquí, por ejemplo, esta se puede expandir. So you get the KF Wiki and it's attached KF Wiki in English, which are the main languages, but also you can... Aquí hay varios idiomas y ustedes pueden encontrar la de KF en inglés. Also, you can have many other languages, and Spanish and Romanian are ones of them. También ustedes pueden encontrar muchos otros idiomas, entre los cuales está rumano, español. So I can open in a new tab the English one, the Romanian, and the Spanish to make a short comparison. Puedo yo buscar la etiqueta donde dice Rumania y español y me llevará a esos idiomas. So this is how the English one looks. And Esta es, por ejemplo, la de inglés. if I go to the others, you see there are slightly different versions. Si ustedes van a las otras, entonces se darán cuenta que hay algunas versiones un poco diferentes. Because there are different editors who can collaborate with the foundation, and these editors come from different communities. Porque hay diferentes editores que colaboran con la fundación y ellos provienen de diferentes comunidades. So these editors are allowed to translate the content. Estos editores están permitidos están autorizados para hacer las traducciones. And to adapt it to the language they speak. Para poder adaptarlos al idioma que ellos hablan. There's a little more knowledge required of web programming to insert different pictures and images. Se necesita un poco de conocimiento sobre programación para poder insertar las fotografías e imágenes. Yes, but I will go to the main one, and I will refer to the English version and to the Spanish one. Entonces nosotros ahorita vamos a ir solamente a los que nos interesa, que son el de inglés y el de español. So you have a few categories like World Peace Treaty, how to use the wiki, latest updates, public wishes, and so on. We have this main. Y aquí tenemos varias categorías, como por ejemplo, I'm sorry, Marius, could you please repeat? Oh, I just read the names of the categories here on this line. It's World Peace Treaty, how to use the KF Wiki, latest updates, and the rest. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte donde trata del Tratado de Paz Mundial, cómo usar la wiki, y hay otras más.
los deseos públicos y las últimas actualizaciones. And underneath, you can find these pictures, these tiles, which Y más lead abajo you, nosotros podemos encontrar estas fotos con sus etiquetas. and these tiles lead you to the category and the information you are looking for. Y estos títulos te van a guiar a la información que tú estás buscando. The same is in Spanish, but this coronavirus, you see, it's different from here. So Pero como ustedes pueden ver, el coronavirus es diferente aquí. so as I was saying, the small differences, or you may find there are big differences, they are up to the editors. Las pequeñas diferencias o grandes diferencias que ustedes pueden encontrar es debido a los diferentes editores que trabajan sobre ellas. So, for example, I will go with Plasma Basics, with learn more about nanocoating, GANs, and emotion and soul. Por ejemplo, ahorita yo voy a ir a la parte donde está el nanorecubrimiento para que veamos las diferentes categorías de la diferente información. And you have different subcategories, but you can go to the category of nanocoating and everything about nanocoating. Por ejemplo, hay muchas categorías, pero en este momento vamos a ir a la categoría de todo sobre el nanorecubrimiento. I use the open a new tab because I want to have everything open here. So I just create new tabs and I can read about the nanocoating process. You can see the video also. Okay, yo he decidido usar la que tiene varias pestañas, la ventana que tiene varias pestañas para poder tener a mi disponibilidad las diferentes informaciones que vamos a estar necesitando. About the gases as well, the production of the gases, you can see here the main gases and also the calcium gas, hydrogen, tritium, deuterium, and the rest. You find them all here. Sobre los gases también está una categoría donde habla de los gases y ahí podemos encontrar no solamente los 4 principales o básicos, sino que también vamos a encontrar los gases especializados como los de deuterio, litio, magnesio y todos esos. So this is the main way you can navigate and find the information about at least the basics. Esta es la forma más fácil de que ustedes pueden encontrar la información porque todo se encuentra en la wiki. You have the same in Spanish. Tenemos lo mismo en español. But what I believe as a community or representative that's taking care of this page, Pero creo que lo que yo creo sobre la comunidad que está a cargo de estas páginas, you need to constantly check for updates. que tenemos que estar buscando constantemente actualizarlas. Yes. So also the gases you can see as well. También como Production. ustedes pueden ver, aquí están los gases también. And all in video, which we will present a bit later today. Están representando lo que sabemos al día. And the rest of the explanations regarding the CO2 gas production. Por ejemplo, aquí tenemos el resto de la explicación referente a la producción de CO2. So I think it's quite simple. There's not much more to say. It's simple to navigate, and there's a lot to read, of course. But I will take as main information the one in English. And Ahora, yo if you creo read, que esto es muy sencillo de que nosotros podamos encontrar la información aquí
navegando a través de las páginas y viendo la información, viendo los videos. And if you read it into Spanish or into other language, my suggestion is to keep also the English version, and then you can compare and to correlate the information. Y yo les sugiero que cuando ustedes estén buscando la información, ya sea en otro idioma, ya sea español o cualquier otro idioma, que no sea el inglés, ustedes también tengan a la par la información de inglés para ir relacionando y cotejando la corrección de la traducción. This is a small testimonial about using the plasma in somebody's car. Este es un pequeño testimonial sobre el uso del plasma en un carro. Yes, and many more. You can find them all here, which are very nicely organized. Y hay muchísimo más y está muy bien organizado. And I think this is it for now Bueno, about the eso es KF Wiki. todo por el momento sobre la KF Wiki. Ok, gracias, Marius. Gracias, Alenka. Y ahora si quieres pasar los vídeos a recordar otra vez los rayos, los dos rayos magnéticos que están creando un plasma. We're going to go through the previous videos about the magnetic rays that are creating a plasma. Ok, también nos recordamos que en el plasma trabajamos con campos magnéticos y gravitacionales. We want to remind you that with plasma, we are working also with the magnetical and gravitational fields. Y vamos a hacer una simulación para And we're comprender, going to make a simulation so that you understand para recordar que el magnético es la repulsión y el gravitacional es atracción. and to remember that the gravitational is attraction and the magnetical is repulsion. Alenka, can you please translate the annotations on the screen? Okay. I'm making pauses for you to have the time to translate. Pull es rechazar. No, pull es alar, perdón. Estos son los campos que alan, atraen. Estos son los campos que repelen. Son los campos de repulsión. Y estos son los plasmas, las capas de plasma gravitacionales. Y estas son las capas de plasma magneticales.
Aquí tenemos cómo los campos se van haciendo más débiles. Y aquí tenemos un balance entre los campos magneticales y los gravitacionales. En la superficie es el límite de los campos. Por ejemplo, aquí en donde tenemos rojo están los campos gravitacionales aumentando y los magneticales están también aumentando, cada uno hacia su lado, de repulsión y de atracción. Y aquí entonces entre ambos tenemos la atmósfera y la barrera de Coulomb. Ok. Ahora vamos a repasar lo de qué es el nano, donde se Now explica muy claro. we're going to review what is nano. Y Alenka, por favor, si puedes acercarte más al micrófono porque se escucha un poquito muy bajito. Ahora, Mejor, ahora ¿cómo me escuchan? mejor. Sí, sí. Ok, sí. For this one, again, I will make pauses because the video has its own speed, and I'm not sure if you can keep up, and I will slow Yes, it down. please. Thank you. Okay, no problem. En este vamos a hacer algunas pausas para poder leer lo que está escrito. En este tenemos el entorno. En el estado de la materia física ocurren cambios en la temperatura ambiente y en la presión que resulta en diferentes estados de la materia. Modificando el entorno magnético gravitacional de una manera magnética gravitacional, nosotros podemos convertir la materia física en un estado monoatómico y en nanocapas. Como podemos aquí ver, estamos viendo el estado de materia física. Aquí tenemos también, entonces, en la parte exterior de la parte de la materia, del estado de materia física, nosotros tenemos I couldn't read. Tenemos los campos monoatómicos, de los estados monoatómicos en las nanocapas. Exactamente contiguo a la parte de la materia, del estado de materia física. Modificando el entorno de una manera magnético-gravitacional, creo que ese ya lo había leído. Aquí tenemos el estado de la materia física y el estado de la materia nano. Aquí tenemos los alambres de cobre colgados sobre un vapor de soda cáustica y de agua. Y encima del estado físico de la materia vemos el entorno cáustico. O sea, esto nos muestra que el entorno cáustico, que es como un vapor, es el que está afectando a los alambres de cobre. Y nos va a producir entonces unas capas que son de un estado nanomonoatómico sobre el estado de la materia.
Aquí tenemos de nuevo el estado del entorno cáustico. El entorno cáustico hace que se separen los átomos del estado de la materia, llegando a formar capas monoatómicas por encima, pero siempre cerca del estado de la materia, del cobre. Entonces ahí tenemos átomos de cobre que están en estado nano porque se han separado del estado físico de la materia. Aunque las capas de nano tienen unas brechas o espacios, una respecto a la otra, y la materia, entre la materia física, no están libres, sino que están independientes del estado de la materia física. Están conectados a través de los campos magneticales gravitacionales que los mantienen cercanos dentro de cierto espacio, cierta distancia, cercanos a la materia física. Y estamos viendo el entorno cáustico. Y estamos viendo las brechas entre los diferentes átomos que ya están liberados del estado físico. Y están liberados y tienen capas que los separan tanto uno del otro como de la materia física. No están libres ni independientes de la materia física. Están conectados a través de los campos magnético-gravitacionales. La materia física, el estado de materia física está compacto, densamente compacto. Y los enlaces moleculares dependen de la temperatura y de la presión. Las capas del estado monoatómico se posicionan a sí mismos y están conectadas a través de campos magneticales gravitacionales. Las capas nano comparten la conexión de unas con otras. Están conectados y están conectadas unas con otras y también a la estructura de la materia física. La formación de las nanocapas está reponiendo por el posicionamiento de los campos, de la fuerza de los campos magneticales gravitacionales. Y aquí podemos ver nosotros en las capas de arriba el estado monoatómico y la capa de la materia física, del cobre, del estado físico. Los átomos que vienen de la materia física se reposicionan a sí mismos dentro de la capa, de las capas nano, dependiendo de la fuerza de los campos magneticales gravitacionales. Cada uno de esos átomos tiene un campo magnetical gravitacional y dependiendo de la fuerza de sus respectivos campos, así van guardando una distancia y posicionándose con una determinada fuerza o distancia. Estas partículas nano no se apegan unas a otras. Ellas encuentran una brecha y se acomodan en esas brechas junto a las demás.
Ahí podemos ver que cada átomo tiene su campo magnético gravitacional. Las brechas dentro de las nanocapas no son uniformes. Aquí podemos ver cómo no están separadas por la misma distancia los diferentes átomos. Las brechas dentro de las nanocapas no son uniformes. Estas brechas de campos magneticales mantienen la capacitancia y contienen un espectro de campos. Y la separación entre las capas de las brechas de separación son energía de campos magneticales gravitacionales. Las materias que son parte de las nanocapas continuamente están emitiendo, soltando, liberando campos para mantener esas brechas. La liberación de campos mantiene el posicionamiento y el presente equilibrio con respecto a su entorno. Estos campos que han sido liberados se amalgaman entre las brechas o las distancias y llegan a ser el centro de energía y de información. Esos diferentes colores que vemos allí son los diferentes fuerzas de diferentes tipos de plasma que se van formando como plasmas libres. Estas nanocapas van a variar entre las brechas y por lo tanto van a variar también en el tipo, en la fuerza de campos. Como podemos ver ahí, son diferentes colores que se están utilizando para representar las diferentes fuerzas de campos. Ahí tenemos amarillos y entre ellos unas fuerzas de campo que van variando, dependiendo de la distancia de las distancias que tienen. Estas nanocapas varían en la brecha y por lo tanto también es en el tipo de la fuerza de campo. Y estas nanocapas interactúan unas con otras produciendo un espectro muy vasto de campos magneticales gravitacionales. Por eso van cambiando de colores, eso representa la fuerza de campos diferentes. Ellos absorben un espectro de campos magneticales y por eso es que parecen como oscuras. Estas últimas que están oscuras. La etapa de secado en el proceso de nanorecubrimiento es una forma en que las capas se estabilizan. Los campos que los unen unos a otros y encuentran un balance. El uso de un voltímetro durante esta etapa de secado ayuda a la estabilización y a la conexión.
La corriente alterna alinea y establece una línea de flujo a través de las capas nano. Ay, sí, eso lo dije. Es importante comprender que estas capas nano no son bidimensionales. Ellas operan en 3 dimensiones. Un procedimiento exitoso de nanorecubrimiento en cobre resultará en que veamos el material que se vuelve negro. Esto es un testimonio de que las capas nano serán eficaces en la absorción de los campos magneticales. Estas nanocapas tienen una profundidad en el rango de los décimos de miles, 10 miles, 20.000, 30.000. Las nanocapas son tridimensionales, así que contienen los campos, son como contenedores de los campos magneticales. Donde se contienen estos campos son en las brechas. Por eso que decimos que actúan en 3 dimensiones. La obtención de las capas nano mantienen un poquito para atrás. El conseguir las nanocapas es la creación de un contenedor de campos magneticales. Este contenedor de campos magneticales sostiene el plasma, la energía y la información. Los campos magneticales gravitacionales ahora tienen la capacidad de ser capturados por estos contenedores de campos magneticales. Ahí podemos ver cómo estos campos sean atraídos. Los campos de similar fuerza son atraídos por las brechas de campos magneticales y se enlazan. Ahí podemos ver los diferentes colores, o sea, las diferentes fuerzas de los campos. Ok,
Gracias, Alenka. Gracias, Marius, otra vez. Perfecto. Pues es muy importante saber qué es el nano porque está la base para crear los GANs. Y ahora It is very important to know the basics of the fields because that's how we are going to create the ganses. Y ahora vamos a pasar a ver un video cuando el señor Case está presentando el kit de CO2. Now we were going to watch a video where Mr. Keshe will present the CO2 kit. Está explicado muy claro y con eso vamos a trabajar en muchas cosas. It is very clearly explained and we're going to work with those in many of the things we're going to do. The video it's subtitled in Romanian, and El the video subtitle está file subtitulado en rumano. and subtitle file is included into the video. So I guess Alenka or Gianni, you will have to translate from Romanian or from English into Spanish. Okay. I Como think it's el easier. video está en rumano, entonces Yanni y yo vamos a hacer la traducción al español y al inglés. I think it's easier to translate by text instead of by sound. Y va a ser traducido de acuerdo al texto, no al sonido. Yes, but let's try. I will share also the computer sound and Vamos a you probar. can Pues Alenka, Sí, por favor, es mucho mejor escuchar al señor Cash y traducir tú de inglés al español, por favor. ok. Al inglés, por favor. Al inglés no escucho nada. No, tienes que traducirlo al inglés, No veo. lo que he dicho. Sí. What you, okay. Sí. We're going to be translating what we have, it's written because Gianni is going to translate to Spanish and I will do the translation from English from Mr. Kesh. And Gianni, I suppose, we're doing it to Romanian. No veo ningún subtítulo aquí. Marius, te rog să îl lași în engleză că este importantă vocea domnului Cash. Și am rugat-o pe Alenka să traducă din engleză în spaniolă. He dicho a Marius que por favor si puede ponerlo con la voz del señor Cash, que tú puedes traducir de inglés a español. Gracias. Sí, ok. Empieza por CO2. One of the biggest problems for humanity in the past El few mayor decades problema, casi no le puede escuchar. Un poquito más alto, más volumen, por favor. has been the global warming. The global warming has been the menace which we have come to understand the damages it has done. El calentamiento global ha sido
I'm sorry, Marius, could you please increase the volume? Pues, Alenka, creo que Marius tiene razón y vamos a hacer al revés. Voy a traducir yo de rumano a español y tú de español a inglés. Porque así Ok. podemos hacerlo de otra manera. Ah, bien. Marius, te rog să pui invers cum ai spus, că într-adevăr o să fac eu traducerea din română în spaniolă și Alenca din spaniolă în engleză. Mulțumesc. Ok. Una de las grandes problemas para la humanidad One of the biggest problems for humanity de los últimos décadas es el calentamiento global. of the last decades, it's global warming. El calentamiento global es una amenaza y estamos Global warming has become a menace. Warming has been the menace which we have come to understand the damages it has done and can do in the future to humanity. No escucho. Sí, un momento porque me pasa algo y ok. no veo el subtítulo. Un momento, por favor. Ok. Ok. Go ahead, Marius. The global warming El calentamiento global es una amenaza y hemos comprendido la destrucción que hemos hecho. The global warming is threatening, and we have understand that we have destroyed a lot. has been the menace which we have come to understand the damages it has done and can do in the future to humanity. ¿Y qué podemos hacer en el futuro para la humanidad? And what can we do pro humanity? It has been said that the Me han dicho que la source del calentamiento global está produciendo el exceso de CO2, el dióxido de carbono. We have been told that the world global warming is producing an excess of CO2. source of the global warming is the extra and overproduction of CO2 by using different Utilizando diferentes tipos de combustible para quemar los combustibles, Using different types of combustion material to produce the energy. kind of fuels by burning fuels. In fact, in the past few days, the en realidad en los últimos días los líderes de la humanidad, 120 de entre ellos, se encontraron en la sede ONU. In reality, the 120 leaders of humanity met at the headquarters of the United Nations. world leaders
120 of them, have met in United Nations to find a solution for Se encontraron para encontrar una solución en la relación con CO2. They met together to find a solution to the excess of CO2. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos controlarla? What we can do and how we can control it. what can we do and how we can bring it under control. In fact, in the past millions of years, En los últimos millones de años, el planeta Tierra ha encontrado propia solución. In the last millions of years, the planet Earth has found by itself the solution. the planet Earth has found its own solution. With plants, Por plantas, por las hojas de estas plantas, cuales absorben el CO2, By planting, because the leaves of these trees and plants absorb the CO2. en anumitas condiciones están liberando oxígeno. And in some conditions, they free oxygen. the leaf absorbs CO2, and in the given condition, it Las releases plantas, por hojas que tienen, están absorbiendo el CO2. Una hoja Sí. es un sistema de extracción de CO2. The leaves of the plants, in one of the parts of the leaves, absorbs the CO2. Por eso muchos de nosotros estamos pagando mucho dinero For this reason, we're paying a lot of money. is a CO2 extraction system. That's why so many of you pay so much money to plant trees around the world. y estamos pagando mucho para plantar árboles por todo el mundo para crear una imprenta verde. We're investing a lot of money planting trees and plants all around the world to create Un medio verde. Environment. Environment, a green environment. Yes. To create a green environment. To be able to allow the trees to build as many leaves that Para permitir que los árboles pueden crecer. To be so that the trees can grow. Y para permitir muchas hojas y cuanto más hojas se pueden. And to let the growth of many leaves, as many we can. To allow the trees to build as many leaves that eso porque para absorbir una parte de CO2 que está creado por nosotros. Now this is in order so that the plants and these tree leaves can absorb some of the CO2 that we are creating. In the long run, they can absorb part of the CO2 which you created by burning. El CO2 que nosotros hemos creado quemando gasolina, utilizar los coches. The CO2 that we create in using the different automobiles and also in some factories. And the fuel, combustion, El you can see. combustible. Fuel, yes. And the combustion. Fuel, gasolina. The oil or petroleum that we use in the cars.
Fuel by running cars can be extracted. Y se puede extraer del medio para que nosotros nos sentimos mejor. And we can extract from the environment so that we feel better. From the environment, Healthier. feel better and just Y para justificar el abuso sobre la naturaleza. And to justify abusing the nature. justify for abuse of the nature. The technology Con la tecnología actual de Fundación Cash, With the present foundation cache technology, es tan avanzada y tan sencilla it is so advanced and very simple. at this moment with the Cash Foundation is so advanced and so simple that we have our es muy simple porque hemos comprendido el funcionamiento de una hoja. It is very simple because it is as we have just understood how the leaf functions. understood the work of a leaf. And in understanding Y por comprendimiento de la tecnología del plasma, And by understanding the plasma technology, hemos comprendido el modo como la naturaleza está construida. we have also understood how the nature works. the plasma technology, the way the nature is, the way the nature works, El modo como funciona, How it nosotros functions, hemos logrado reproducir el funcionamiento de la hoja. we have reproduced the functions of the leaves. we have managed to replicate the work of the leaf, which means Eso significa que cuando miramos la vida y la hoja de una planta, That means that when we look at the life and the life of the plant, la hoja tiene dos partes. the leaves have two parts, if you two look at faces. the life and the leaf of a plant, the leaf has two sides. One side Una parte, una cara está nano cubierta, diferente One face is como la otra. nano-coated and the other is not. No, está nano cubierta diferente de como la otra cara. Oh, one face is nano-coated in a different form than the other part, that the other face. is nano-layered differently in respect to the back. And when the Y cuando los campos entre los dos está, cuando los dos campos entre los dos estrados interaccionales, When the two fields interact between each other, fields in between the two layers interact, they lead están conduciendo para crear los campos gravitacionales y magnéticos alrededor de la hoja. they are interacting to create the fields, the strength of the fields on one side and the other side. to creation of the magnetic gravitational field around the leaf, that this gravitational magnetic Estos campos gravitacional y magnético es igual con el campo gravitacional y magnético que tiene el plasma de CO2.
These fields, magnetical, gravitational, are the same thing as the fields of the plasma CO2, are the gravitational and magnetical fields of the plasma of the CO2. Magnetic field is equal to gravitational magnetic field of the plasma of CO2. So what the leaf does is Entonces, lo que está haciendo la hoja prácticamente es what the adelante. leaf is doing is prácticamente está creando un campo plasmático magnético. It practically is creating a magnetical plasmatic field. actually creates plasmatic magnetic field, a magnet for CO2, that the CO2 around the leaf is up. Un imán para atraer el CO2. It is like a magnet to attract the CO2. Entonces es que el CO2 está absorbiendo alrededor de la hoja. And in this way, the CO2 is being absorbed around the leaf. Absorbs to the leaf. Now, in advancement in technology, Ahora, con el avance de la tecnología, now with the technology advance, nosotros hemos logrado hacer lo mismo. we have been able to do the same. we have managed to do the same with a very simple process. Aplicando un proceso muy sencillo, y ese proceso está así como hemos mostrado en otro vídeo en la Fukushima. And we are applying a very simple process, just like the one we used in Fukushima. Y el vídeo de Fukushima y el proceso se encuentra en Ch3 Wiki en las páginas de la Fundación. And you can find all about this process of Fukushima in the web pages of the wiki of the Keshe Foundation. Con la ayuda de la tecnología se han logrado mantener los campos de las irradiaciones que están saliendo de una central nuclear. With this technology, we have been able to control the different radiations that are being emitted from the Fukushima nuclear center. Eso, la última parte es que he completado yo para los de Fukushima. This last part is what Gianni has understood or added about Fukushima. Okay, Marius? There is also a special knowledge seekers workshop with the intervention of one person who worked at TEPCO in Japan, and he provided information about how the plasma worked there and what happened. So it's about 4-hour workshop. Sorry, Marius, I cannot translate such a long, such long part. Could you please Yes. cut it in It's that part? It's a very special workshop. Hay un taller muy especial. Que About trata 4 sobre, hours. Más o menos como unas 4 horas. It was a few years ago. Fue más o menos unos 3 años, hace 3 años. And the person who was an employee at TEPCO Y la persona que estaba empleada en TEPCO in Japan en Japón provided information about how plasma was used. nos administró, nos proveyó con la información de cómo ellos usaron el plasma. And everything that happened at that time.
y todo lo que sucedió en ese momento, en ese tiempo. It's worth looking for it and seeing it. I'm sorry? It's worth Gianni, merită căutat, asta vreau să zic. Sí, hay que encontrarlo y verlo, el video. We have to look for it and watch it. I think that we had a PDF file about that. And I remember that Mr. Fish was saying that they had used the plasma technology without asking for permission from the foundation. And worst of all, not stating that it was a technology that had been, how do you say, developed by the foundation. In that PDF, he was stating that. Y al español, Alenka, por favor. Sí, sí. Recuerdo que hay un PDF sobre eso por alguna razón nosotros lo estuvimos viendo y donde el señor Peche explica que esta compañía usó la tecnología de plasma sin haber previamente pedido permiso a la fundación, pero lo peor de todo es que tampoco mencionaron que esa tecnología había sido desarrollada por el señor Peche en la Fundación Peche. Sí, así es, pero lo importante es que pudieron limpiar la zona utilizando la tecnología. The most important thing is that they were able to clean the radiations from the zone using the plasma technology. Y lo más importante es que los buscadores del conocimiento han hecho eso. And even more important is that the knowledge seekers have done that. Sin pedir nada a cambio. Without asking anything in exchange for it. Y los agradezco para eso. And I thank them for that, for this reason. Okay. Go ahead, Marius. And this process is that as we shown in other videos with Fukushima, and now the... Here we have a link in which it is the 9th Cash Public Teaching Workshop. Okay. Solutions for Fukushima. Alguien ya escribió aquí el número del taller donde se encuentra eso. Es en el taller número 9 de las enseñanzas públicas de Keshe y se llama Soluciones para Fukushima. Y está también el enlace. There is also the link in the chat. Ok. Y ahora, por los textos que se han hecho en África con respecto a Ebola. Y por las pruebas que se han estado haciendo en África referente al ébola. Al inglés, Alenka. Oh, yeah. Because of the tests that have been carried out about Ebola in Africa. Nosotros podemos crear nanoestrados. We can create nanolayers, Muy parecidas como los nanolayers de una hoja o una planta. Como las capas de las nanocoberturas de las hojas o de una planta. Ok, ahora el inglés. Ahora nosotros we can now produce the nanolayers just like the plant does in the leaf. You can create nanolayers very much like the nanolayer on the leaf of a plant by
using the utilizando un proceso que ya le hemos visto en otro video. Using a process which we have seen already in another video. Y aquí el video está en la Kiev Wiki. La ha mostrado Marius antes, al principio. This video is in the Wikipedia, and Marius has shown it just at the beginning. Y también ese proceso de nanocubrimiento lo vamos a hacer el próximo miércoles. Next Wednesday, we're going to do that process. Okay, Marius. in other videos to create a very simple nanolayer. Para crear una capa nano es muy sencillo. It is Con very easy to create a nano coating utilizando un alambre de cobre o una placa de cobre. using a copper wire or a copper plate. On the copper wire or a copper plate, where you can produce Y podemos producir, And we can produce y ahora me está mostrando una placa de cobre que está nanocubierta. Mr. Kesh This is a is copper showing plate at which this has been moment a nano-coated. nano-coated copper plate. where you can Y podemos reproducir las propiedades de una parte de cara de una hoja. And we can reproduce the different phases of the leaf. Por ejemplo, lo de arriba. For example, the upper part. create one side properties of the leaf, which is, for example, the top. This is the nanolayer on the top. Esos son los nanocapas que están arriba. That is the nano-coated that is in the upper part of the leaf. As I said before, the field created between the two layers Como hemos dicho antes, hemos creado los campos entre las dos capas, las dos caras. As we have said previously, we have created both the faces of the leaf. the back and the front nanolayers leads to creation of the environment. Eso nos está conduciendo para crear el medio para extraer el CO2. Through this medium, we are going to extract and create the CO2. Extraer el dióxido de carbono del medio. We're going to extract the carbon dioxide from the environment. That extract CO2 from the environment. So by nano-coating the copper, Hemos nanocubierto una placa de cobre We have nano-coated a copper plate. y buscando para encontrar la segunda cara, And we have been looking for trying to find the second phase. and then trying to find the second plate. We have discovered that by using nickel plate, hemos descubierto que por utilizando una placa de zinc, aquí dice que es de níquel, pero normalmente es de zinc. We have discovered that by using a zinc plate, and here it says nickel, but it is really a zinc. As I know, they used nickel at first and then they moved to zinc. They have chosen zinc after a while. Al empezar, usaron una de níquel,
pero ya después cambiaron a zinc posteriormente. And there are reasons for that, as you know. Y hay razones para eso, como ustedes saben. Alenka, ¿puedes acercarte un poquito al micrófono, por favor? Sí. ¿Ahora está mejor? Sí. Ok. In a simple form, we can Utilizando de una manera sencilla, Using in a very simple way, podemos crear la mitad del medio necesario para la extracción. we can create half of the necessary environment to extract it. the half of the environment needed for extraction. When we put the two leaves, Cuando ponemos las dos hojas, When we place both faces, both leaves, las dos placas en un recipiente, the two plates in a container, the two plates in a container, and then the other factor for the y añadimos los otros elementos and we add the other elements para que la planta puede ser capaz para procesar el carbono so that this reproduction of the plant will produce the carbon, no be able to proceso, process the procesar, carbon, we can CO2, process, we can Yeah. produce, no procesar we can process the el carbono. CO2. Sí. is water and salt. Esto estamos hablando de agua y sal. And we're talking about water with salt. There is a water and salt in a different composition in between two layers. Cuando tenemos agua y el sal en las diferentes condiciones, When we have the different conditions of this salt and water, entre los dos niveles, in both levels, So what we have done, we replicated the same process. nosotros lo que hemos hecho, hemos reproducido el mismo proceso. what we're doing is that we're reproducing the same process as the leaf. By putting water and salt in the container, Por añadir en el agua el sal en el recipiente y a las placas, By adding the salt in the container, una nano cubierta y la otra sin cubrir, de zinc, and using one nano-coated and the other one without the nano-coating, with the the plate, different two one nano plates, plate and one nickel plate, we create an environment. nosotros extracting estamos creando un medio igual con lo de la hoja, de una hoja. we are creating a similar environment as the one of the leaf. leaf. What happens is that the plates Lo que pasa es que en la presencia del agua y del sal, What happens is that in presence of the water and salt, in presence of the water and salt, create a magnetic field gravitational level estamos creando un nivel de campos gravitacionales y magnéticos we are creating a level of magnetical and gravitational en la superficie del recipiente igual con lo del CO2.
on the surface of the container, just as the same as the CO2. On the surface of the box equal to of the CO2. So when you connect the two, Entonces, cuando conectamos las dos placas juntos, and when we connect both plates together, two plates together electronically by wire, electrically, eléctrico por intermedio del alambre, electrically through the using of the wire, descubrimos que nuestro sistema empieza a absorber el CO2 del medio, we discover that our system starts absorbing the CO2 from the environment, igual como lo hace una hoja. just like the leaf does. you'll find that the system will start absorbing CO2 from the environment exactly like a leaf, with a beautiful, beautiful residue Con ese bello, muy bello residuo, with a beautiful residue, cual no es solo una palabra o un sueño, it is not just words or dreams, that this is not a talk and a dream. You can go into the substance, into the bottom of the container, and extract the CO2. podemos ir directo al sustancia precipitado al fondo del recipiente. we can go directly to the substance which is precipitated down in the downward part of the container, Y podemos extraer in the el bottom. CO2. And we can in that way extract the CO2. So you have managed to do what the leaf does. Así hemos logrado hacer lo mismo que hace una hoja. So in this way, we have managed to do the same thing as the leaf does. And you can extract it as you need it. Podemos extraerlo como queremos, así como él está extraído del medio. We can do the extraction just as it is done from the environment. And as is extracted from the environment. And in this process, you can collect as much gas for Y en ese proceso podemos colectar cuánto gas queremos. And in this process, we can collect whatever gas we want. Es lo que nosotros le llamamos el gas en el estado nano. It's what we call gas at nano state. we call it gas in nano state. We collect gas as we need in our laboratories. Nosotros estamos colectando cuando necesitamos en los laboratorios que tenemos. We are collecting whatever quantity we need in the labs that we have. Now we are transferring this knowledge freely to mankind. So Atrás. we call it gas in nano state. We collect gas as we need in our laboratories. Now Ahora nosotros estamos transfiriendo gratuitamente ese conocimiento para la humanidad. And we are transferring that knowledge freely for the benefit of humanity. we are transferring this knowledge freely to mankind. So Entonces, por solo crear un medio By encima just creating del recipiente, a medium within the container,
nosotros hemos creado una condición para reproducir el proceso de la hoja. We have created a condition to reproduce the process of the leaf by simply creating an environment over the container. Adelante. Go ahead, Marius. We have created the condition to replicate the process of the leaf in Para extraer el CO2 del entorno. to extract the CO2 from the environment. extracting CO2 from the environment. The beauty with this process is Eh, el- el- bueno, la maravilla de ese proceso es uno muy sencillo. The wonderful part of this process is something very simple. is simple. You do not need to No tenemos que pagar cientos de dólares para plantar árboles. We don't have to pay hundreds of dollars to plant trees. pay, for example, $100 to plant a tree for what Para cual estamos utilizando 2,000 litros de combustible, gasolina, o 10,000 litros de combustible. We are absorbing about 10,000 liters of gas or oil, you use 1,000 or 2,000 liters of fuel or 10,000 and liters thousands fuel. of petroleum. And then Y entonces, And con, then, con el dinero que estamos pagando, with the money that we are paying, solo the una money parte you estamos paid, maybe utilizando. a fraction of it is we're used to using just plant a tree one part of that in Amazon or somewhere else. Para plantar árboles en Amazon o en otra parte. to plant trees in the Amazons or any other place. Eso va a crear una nueva problema para los fermieros de Amazon o de otra parte del mundo. And this will create some other problems in other parts of the world or in the Amazon. New problem for the farmers and people in Amazon or different areas. Because by our Porque cuando hacemos estas plantaciones, estamos destruyendo otras plantaciones. Because when we do this, we plant these, we're destroying other plantations. Y entonces intentamos hacer los errores con otros errores perpetuándole. And in this way, sometimes we do mistakes, trying to correct other mistakes, and we're perpetuating them. planting and destroying other woods, you try to replace the same and the mistake carries on. This way, you plant a box. De ese modo, nosotros estamos plantando un recipiente. In this way, we are planting a container, Un árbol o una copia de una hoja. a tree, or making a copy of a leaf. Plant a tree, a copy of a leaf in your own house. En nuestra casa podemos hacer eso y ahora somos responsables. In our house, in our home, we can do that, and we're responsible now.
tenemos que limpiar los We have restos to- que hemos creado. We have to clean all the residue that we have created. And now you are responsible to clean up the mess, what you have created. So, in a very simple way, Entonces, de una manera muy sencilla, Then in a very simple way, en eso recipiente, como podemos ver, those containers, as we can see, in that container, or as you can see in this container, you can podemos muy simple extraer CO2 del entorno y we can colectando. we can extract CO2 from the environment just by collecting it. simply extract the CO2 from the environment and collect it. Because, as usual, Porque como es normal, así resolvemos el problema con los restos. Because it is quite normal. That's how we contribute to solve the problem with the residues. you get rid of the waste. To you, the CO2 which is absorbed is CO2. Para nosotros, el CO2 que estamos absorbiendo es CO2. Este CO2 es un residuo. For us, the CO2 that we are absorbing is a residue. Is a waste. Sometimes it's CaCO3 too. Donde también tenemos el CH3. Where we can also get the CH3. Entonces, si podemos colectar ese material, And if we can collect that material, So, if you can collect this material in a very simple way, en un modo muy sencillo, no tenemos que tirarlo. in a very simple way, we don't have to throw it away. Y as podemos garbage. utilizarlo porque And we can, está en una condición plasmática. and we can use it because it is in a plasmatic condition. you don't need to throw it away. Or you can use it because it's in plasmatic condition. It has a lot of energy. Tiene mucha energía y podemos utilizarlo para producir energía en futuro. ¿Cómo se dice? It has a lot En of futuro. energy. And we can use that in the future. Yes, futuro. Yes, we can use that to produce energy sometime in the future. Podemos nosotros utilizar eso para producir energía en el futuro. You can use it for production of energy in the future. We teach you how to do this. Vamos a aprender cómo podemos hacer esa. We're going to learn how to do that. Nosotros hemos obtenido eso y ahora seguimos adelante. We have managed to obtain that, and we go ahead. Have achieved this and we're going further. But the process is that Entonces, el proceso es, And then the process is, está añadiendo de una forma muy sencilla we're adding in a very simple form. now, by adding in a simple way a nano-coated material, y añadir un material nano cubierto And we are adding a nano-coated material y una placa de zinc.
and a zinc plate. A simple zinc plate, a piece of wire, También a un trocito de alambre de We are also using just a little tiny part of the wire, podemos de una manera muy sencilla and so in this simple way, we can, you can, in a very simple way, clean up the mess by yourself. podemos limpiar los residuos muy sencillo, we can clean the residues very easily sin depender de alguien without depending on anyone o luchar con el gobierno que no hace la limpieza or fighting with the governments who don't do the cleaning y sí que está produciendo el dióxido de carbono. and whoever is producing the CO2, the Without carbon relying dioxide. on anybody or blaming your government that they do not clean up and they create a CO2. And Y es muy sencillo. Ese And it is- recipiente, esa tecnología de una manera muy, muy simple. And it is so simple because we're just using this container in a very simple way. it's very simple. This box, this technology, in its simple form, is available. Esa tecnología está disponible para cualquier ser humano de ese planeta. This technology is now available for any human being in this planet. Available to every human being on this planet. We are offering this package Nosotros estamos ofreciendo ese paquete, We're offering this package, un recipiente, una placa nano cubierta, a container in an uncoated plate, una placa de zinc, a zinc plate, un alambre para conectar a los dos placas, and a wire to connect both plates, a container, nano-coated plate, a nickel plate, the wire to connect the two, a syringe to extract the CO2, una ceringilla para extraer el CO2, we also use a syringe to extract the CO2, para extraer el CO2 que vamos a guardarlo para utilizarlo ulteriormente. because we're going to store that CO2 to be used later on. CO2 that you can keep it and you know you're doing your work, and another container to hold the CO2. Y un otro recipiente donde tenemos que guardar el CO2 una vez And que lo vamos a extraer. And we need another container also to store the CO2 once that we extract it. Once you extract it, to every man on this planet. Para cada persona de esa planeta. For every person in this planet. The production cost and material cost by los costos para producir estos materiales en esa temporada valía como 15 euros. Yeah, at that time, the cost of producing this material was just about 15 euros. the Eso, Italian At that time. esos fueron los kits que estaban antes en la fundación. Those were the kits that used to be sold at the foundation. Ahora se hace de otra manera, pero es el mismo principio. Now we're doing it in another way, but it's the same principle.
El precio de 15 euros fue establecido de compañía italiana hace tiempo. The price of the 15 euros was established by the Italian company a long time ago. Okay, Marius? Reduce it has been put at 15 euro. You can buy the kit at 15 euro. Podéis comprar el kit a 15 euros You can buy the kit at 15 euros, o podéis comprar las dos placas individual. or you can also buy just the plates individually. Or you can buy the 2 plates individually and then you put the kit together yourself. Y entonces podemos hacer el kit solos And then we can assemble the kit by ourselves en nuestra casa con los recipientes y con la cerejilia que tenemos. in our home, adding the containers and the syringe that we need. Home. Nosotros vamos a aprender eso en los talleres de los miércoles. And on the workshops on Wednesdays, we are going to be learning about that process. Donde en 2 horas vamos a hacer en vivo Where in 2 hours, we're going to do it live. varios tipos de nanocubrimiento, Different ways of nanocoding, como está hecho en la fundación y como hemos experimentado nosotros también. we're going to learn how the foundation does the nanocoding, but we will also learn some experiments that we have done on our own. Ok, Marius. By the syringe. These 2 plates. Estas placas fueron evaluadas en euro These plates were valued in euros, y en esa temporada valía 24 euros, incluyendo los taxes para el transporte y el embalaje. at that time they were valued at 24 euros, including shipping. No, not Shipping including valued at- shipping, only preparing, packing. 10 euro. So with 25 euro, including postage and packaging, you receive the box with the syringe and everything else, or 15. O podéis comprar la caja y la ceringilla con 15 euros. Or we can also buy the plates and the syringe with 15 euros. Euro for 2 plates. Cash Foundation will receive a percentage of this La Fundación Ch3 va a recibir un porcentaje de esos compras para poder continuar desvoltarse. The Cash Foundations is going to receive some part of that amount of the sale to continue with the projects, with its projects. Para continuar a experimentar y To crear continue otras cosas. experimenting. Yes. To Okay. continue research and development. Así. Experimenting and investigating, research, and development of the technology. back for us to be able to carry on with research and development. These containers are available for delivery immediately. Esos recipientes están disponibles para expedición inmediata, para enviar de inmediato. Those containers are available to be shipped immediately. By the manufacturers, and
de los que están produciendo y en el mismo tiempo estamos invitados para ser responsables. They are being produced and we are invited to. ¿Cuál es la última parte, Gianni? Invitados a ser responsables. And we're inviting to become responsible. At the same time, you learn to become responsible for cleaning up the mess you have. Responsables para limpiar, limpiar los residuos. To be responsible to clean the residues. De cual hemos Of the culpado los gobiernos que no lo ha hecho para nosotros. Because we have made the governments guilty of those, and we haven't done them. Blame your governments to clean for you. The beauty with this package is Lo hermoso de ese paquete The good thing about that package es que todo el CO2 que estamos colectando is that all the CO2 that we are collecting, all the CO2 which you collect, if you put them in a position as we have, cuando lo ponemos en una posición como me está mostrando aquí, when we place it in a position just like we're being shown here, in the containers, which we show and we release this in a bit. en un contenedor de cual podemos mostrar y publicar en un futuro apropiado, próximo. in a container where we can show in an appropriate moment in the future. In near future, you can lead and extract energy. Podemos empezar a extraer energía We can start extracting the energy de los materiales que hemos colectado. using what we have collected. Back from the material you have collected. You can see 12 volts. Podemos ver 12 voltios en electricidad continua, corriente continua, We can see in the meter 12 volts of DC current. y en modo normal doble en corriente alterno. And about twice in normal in alternate current. DC and double that usually in AC. So Entonces no solo hemos limpiado, Not only have we cleaned it, no veo por qué está Estefanía escribiendo. No solo que hemos limpiado el dióxido de carbono del entorno, not only have we cleaned the carbon dioxide from the environment, but also not only you have cleaned up the CO2 from the environment, at the same time, by being able to use the energy from what you have collected, pero en el mismo momento but at the same moment, podemos utilizar la energía, extraer la energía de lo que hemos colectado. we can use the energy from what we have collected. you stop the future burning of
materials to add to the CO2. Así paramos quemar los materiales en el futuro. And we stop burning materials in the future. Así no vamos a añadir al CO2 que ya existen. And we're not going to add to the CO2 that's existing already. So indirectly, this game plays two clear. Entonces, este juego se está aplicando para limpiar el medio. So in this way, we are cleaning the environment. Y estamos añadiendo el conocimiento. And we are adding knowledge. Un hermoso conocimiento para el ser humano. A beautiful knowledge that for the human being. The cycle knowledge of the man, not only to clean up, but a new way. No solo para limpiar y como un nuevo modo. Not only to clean us in a new way. En cual vamos a buscar la energía libre. But in which we will also look for the free energy. Of what you've been looking for as a free energy. And this can go for years. Y esto puede funcionar por años. And this can work for years. Es la energía ilimitada. It is the unlimited energy. Is unlimited energy. It depends how you set up your system, how you do it. Todo depende de cómo estamos configurando el sistema y cómo lo vamos a construir. It all depends how we configure the system and how we construct it. In 2-3 weeks time, we'll sell the same. En 2-3 semanas se puede vender como un kit. In 2 or 3 weeks, we can sell it as a kit. Como una unidad recargable. As a rechargeable unit. As a kit, the rechargeable units. So what it means when you bought the system. Y eso significa que cuando vamos a comprar el sistema. That means that when we're going to buy the system. Nosotros tenemos el CO2 y luego estamos inyectando CO2 en estos tubos. We have the CO2 and then we will be injecting them in these tubes. You have a CO2, then you inject your CO2 into these tubes or a similar setup. O podemos ponerlo en una configuración igual. We can make it in a similar configuration. Y luego podemos empezar a cargar baterías. And then we can start charging batteries. And then you start charging your battery, you start burning lights around the house. Empezamos a tener luz en casa 24 horas al día. Then we will be able to have electric light in 24 hours a day. Claro, si eso queremos, sin hacer la polución con dióxido de carbono. And if that's what we want, we will stop pollution with carbon dioxide. 24 hours a day, if you want to, without adding to the CO2. And at the same time, because as we... Y en el mismo tiempo, porque hemos hecho
así como se puede ver. And at the time, as we have done, as you can, you can see it. easily see, Here, as you charge, you can Una vez que vamos a cargar la lanterna con esa energía libre, once that we charge the lamp with that free energy, have alongside the free energy. y así podemos tener una lámpara con la energía gratuita. and that in that way we can have a large lamp with free energy. Podemos hacer muchos más. We can make many more. Podemos cargar una pila, una batería. Podemos cargar cualquier cosa que queremos. We can charge a battery, or we can charge anything that we want. You can charge a battery, you can charge anything you want to do. We are asking you to Nosotros queremos que ayuda para la fundación con las soluciones prácticas. We want help for the foundation with practical and easy solutions. Lo que ninguna organización de este mundo no lo hace en ese momento. But not any other organization in the world is doing that at this moment. support the foundation with a practical solution which no organization in the world at the moment is managing or able to. Ninguna organización no es capaz para gestionar o para furnizar eso para la humanidad. No other organization is capable of organizing and doing that for the humanity. To deliver to mankind. In fact, De hecho, por limpiar los residuos cual nosotros y nuestros padres han creado en ese planeta en los últimos 50 años, In fact, for the last 50 years, our fathers have not created that in the last to clean, to be able to clean. by cleaning up the mess which us and our fathers have created on this planet in the past 50 years, we allow our nosotros le estamos permitiendo a nuestros niños vivir en seguridad en este planeta. We're making it possible for our children to be able to live with safety in this planet, safely in this planet. children to live a safe life on this planet. So you can go to Ch3 Foundation website. Entonces podemos ir al website de la Fundación Ch3. We can go to the website of the Ch3 Foundation. www.ch3fundacion.org. www.ch3foundation.org. No, now it's cash.foundation. It's much simpler. Cash.foundation.org. No, not .org. It's just cash.foundation. Oh, Ah, okay. cash.foundation. Okay, www.cash.foundation. Yes. As I have shown you at the But beginning of this. Mario, shouldn't that have a last the org after the foundation? The org is the domain name. So .foundation it's another domain name. So they have changed it. Oh, okay. Yes, it's a Dice que la página es www.fundación fundación
punto, nada más punto, porque es otra. Es otro dominio. Ah, ok. After presenting this video, I can show it again. Después de haber presentado este vídeo, si desean lo puedo mostrar de nuevo. Ok. Okay. Go to the shop and order the system for yourself. Podemos ir a la tienda para comprar el sistema para nosotros. Podemos nosotros, we can go to the store so that we can buy the system for ourselves. Sí, Mario. Y después de eso, por favor, si puedes mostrar un poquito y actualizar lo que está en la fundación. Okay, Maria, and then you can go after that and show a little bit more so that we can see what is available at the foundation. For your family and friends, that they have to water this. También podemos comprar eso para nuestra familia, para los amigos. We can buy that for our families and our friends. Y así para rociar o con And ese to be able to spray cosas, with those dispositivos. with those what do you say? Dispositivo. Devices. Devices, sí, sí. Thing that their plant stays alive and they can extract CO2. Y entonces las plantas están vivas y están extrayendo el CO2. Then the plants are alive and they are extracting the CO2. At the same time, as we have opened the patents and this En el mismo momento, porque nosotros tenemos los brevetes públicas, At the same time as we have the ¿qué dijiste, Gianni? De públicas. brevete es Marius. In English, brevet. I think it's patent. Ah, yes, patent. For this reason, we have the public patents. Y estos materiales son, se están adresando directamente para los humanos, And these materials are available directly for the la humans. humanidad. materials directly offer this process. Sorry, Gianni. Lo siento, Gianni. ¿Qué Para dijiste? los humanos a la humanidad. Oh, for the humans and humanity. Directly offered to humanity. You can reproduce these units for your country, for your nation. Nosotros podemos reproducir estas unidades para nuestros pueblos, nuestros países. We can reproduce these units for our countries and for our people. Para nuestros amigos y para la familia. For our friends and for the family. And family. And by our ethos, the way we work, we give you our knowledge free. Y conforme con el ethos con cual nosotros trabajamos, And according to the ethos with which we work, estamos regalando el conocimiento gratuito. we are giving this knowledge freely. And on the other hand, to be able to research at Y por otra parte, para ser capaz para experimentar en ese nivel, And on the other hand, to be capable
of experimenting at that level. This level and support our research without depending on government. Para ayudar a experimentar sin depender de los gobiernos o los bancos. To help experiments without without having the need of depending on the governments perdón, Johnny, ¿cuál fue la última palabra? Los bancos. Or the banks, governments or banks. Governments and banks to limit our Así no vamos a ser limitados y no pueden limitarse, extender y añadir al conocimiento de la fundación. In this way, we won't be limited or being limited to be able to add to this knowledge. extension and addition to the foundation's knowledge, we ask and we request that for every unit you produce to contribute. Nosotros pedimos que podéis contribuir con €1 en la Fundación Cash como donación. We ask that if you can please contribute to the Cash Foundation by giving a donation. Y eso está en el sitio web de la Fundación. And that is also at the website of the foundation. Foundation in the account which is given on our website. The monies which come from the nation. El dinero que va a llegar de las naciones adelante, Lenka. The money that will arrive from the nations van a ser utilizados de la Fundación Cash de la misma nación. will be used by the Cash Foundation in the projects of the same nation. Will be used in the Cash Foundation of that nation in majority of the time. En la mayoría del tiempo, eso porque nosotros estamos ayudando. And most of the time in which we're helping. That we support. So when la última parte, por favor, Jen. Estamos ayudando, hacer el soporte para el equipo del país. Oh, because we are also helping to be the support of the country. Y como ejemplo, cuando compramos de China. For example, when we buy from China. Nosotros estamos ayudando a la Fundación Cash de China. We are helping the Cash Foundation in China. For example, in China, we support the Cash Foundation in China to be able to add to their research. Para que puede ser capaz para extenderse, para extender, experimentar y desvoltar. So that it can be capable of experimenting and exporting. Development and teaching. A percentage will go to the Cash Foundation headquarters for. Un pequeño porcentaje va a ir a la fundación. A small percentage will stay in the foundation. Para continuar experimentar. To continue experiments. Y para ayudar con los experimentos que ya se hacen aquí. To advance with the experiments that we have already started. Supporting the research, other researchers which are going here. So, from today. Entonces, empezando con hoy. So, starting today. Por comprar una de esas unidades. By buying one's units.
by buying or purchasing one unit at a minimum donation of 25 euro. Con una donación mínima de 24 euros podemos empezar a limpiar los residuos. With a minimum donation of 24 euros, we can start cleaning the residues. You can start cleaning up the mess. And you can send the one sample to your Y podemos enviar una muestra los jefes de los gobiernos, nuestro gobierno, And we can send a sample to the leaders of our government. para los del concilio, del alcalde, mostrar que tenemos una solución. Existe una For solución. example, to the mayor and show them that we have a solution for this problem. world leaders, to your governments, to your councils, to your mayors, that there is a solution. Instead of En vez de gastar tiempo con salir en la calle para limpiar el CO2, Instead of losing time in the streets to clean the CO2, spending time to go to marches to clean up the CO2, now march to ahora estamos andando para comprar estas unidades we will go buying these units para cambiar el curso de la humanidad. to change the course of humanity, the purchase past. these units to change the course of humanity. The links for purchase are on the website. And El link para la compra está en el sitio web. The link to go to buy these things, you will find it in the website. Y para los que son miembros a la Fundación Cash de todo el mundo, And for the members of the Cash Foundation in the whole world, if you are one of the members of the Cash Foundations around the world, or you can replicate these units, o también podemos nosotros reproducir estas unidades we can also reproduce these units. y el señor Cash me pide que lo hacemos todos. Mr. Cash is asking us to do them ourselves. please do so with the freedom that we can help each other to do. Así podemos ayudarnos recíprocamente unos a otros And in this way, we can help each other reciprocally para desvoltar o crear una nueva sociedad to create a new society sin destruir el medio. without destroying our environment. Create a new society without damaging the environment. Thank you very much. Gracias. Thank you. Ok, gracias Marius, gracias Alenka. Gracias a todos. Y disculpe
otra vez porque tenemos el subtítulo, pero no está sincronizado. And please, I apologize because we have the subtitles, but it is not synchronized. Así que ahora, Marius, por favor, si puedes poner el vídeo con lo de los reactores, Marius, can you please start the reactors video? pero sin sonido. Yes, but before that, I Without would like sound. to Sí. I would like to share again how you can access the Cash Foundation website and also the store, Cash Foundation store. Me gustaría compartir de nuevo cómo pueden acceder ustedes a la página de la fundación y a la tienda. Sí, Marius, gracias. Y sí que tenemos después unos pocos minutos para preguntas. Y después, and then afterwards, we have a few minutes for questions. Gracias. Thank you. So as you see, it's simple. It's cash.foundation. No www, nothing. This is being added automatically. So you can just type in cash.foundation and then you press enter. And Como pueden ver, es bien fácil acceder, simplemente Cash Foundation, y allí es suficiente para que puedan entrar. if you want to access the store, you can access it here. Si ustedes quieren entrar a la tienda, pueden hacerlo a través de aquí mismo. And for the donation Mr. Cash was talking about, Y para la donación, el señor Cash estaba hablando acerca de eso, you can press here. que pueden ustedes oprimir aquí. So I will open this in a new tab. And then Abriré esto en otra you have página. the details of the Cash Foundation. Tenemos And los detalles de la Fundación Cash. I think this is some procedure on how it works. And Creo que este es el procedimiento, cómo funciona. an invitation to apply as a volunteer to Hay support una invitación para que apliquen como voluntarios the development of the projects para apoyar el desarrollo de los proyectos and also being involved in spreading the knowledge. y también involucrarse en dar a conocer el conocimiento. So as you see, Así que como ustedes pueden ver, you cannot donate by only sending money. ustedes pueden donar de muchas formas además de mandar dinero. But also you can donate with your time and knowledge, Pueden donar con su conocimiento y con su tiempo. because if you study this technology, Porque si ustedes estudian esta tecnología, somehow I think you become part of it. me parece que ustedes también llegan a formar parte de ella. And your understanding may help others. Y su comprensión puede ayudar a otros. For example, if you are a graphic designer, Por ejemplo, si eres un diseñador gráfico, in your mind you may have an image of how plasma looks. en tu mente, tú puedes tener una imagen de cómo se ve un plasma. And if you're able to represent that, Y si tú eres capaz de representar eso, you may allow other people to understand it better. tú podrías ayudar a otras personas a entenderlo mejor.
And there are many other examples Y hay muchos otros ejemplos with people who can be involved de personas que pueden ser, estar involucrándose in creating transcriptions and subtitles, en crear las transcripciones y los subtítulos, mainly from English into their own language. principalmente del inglés a su propio lenguaje. And also spreading the knowledge by helping the teachers and trainers Y también dando a conocer el conocimiento a través de enseñanzas, and also with advertising and marketing. también, promoviéndolo a través de mercadeo, publicidad. And now I will go to the store. Y ahora lo llevaré a la tienda. So if I open a new tab, you can type in store dot Así es que si yo abro una nueva pestaña y pueden ustedes escribir store, tienda, Cash Foundation Cash Foundation, Fundación dot Cash, .org .org, /store. diagonal store, tienda. So you open this page Así es que ustedes abren esta página and here you can see all the products from the Cash Foundation. y ustedes podrán ver todos los productos de la Fundación Cash That are available que están disponibles in different terms. en diferentes términos. Some of them may be in just enough stock, Algunos puede ser que no estén ya disponibles para envío inmediato. but some of them may be limited availability. Algunos otros puede ser que tengan una disponibilidad limitada. Yes, or just available just in certain dates or periods of the year. También puede ser que estén disponibles solamente en ciertas partes del año, en ciertos periodos del año. See, this one is limited, for example, Por ejemplo, este tiene entrega limitada and this is partially available. y este está parcialmente disponible. And some of these availability issues Y los problemas con con este asunto de disponibilidad may be also related to the region where you are from. también puede ser que sea debido a la región de donde tú eres, de donde tú vives. So some of them may not be delivered outside European Union, or for example, Por or ejemplo, algunos puede ser que no estén disponibles fuera de la Unión Europea. but it's just an example. You will see all the descriptions for each product. Ustedes verán toda la descripción de cada producto. Yes, so this is about it. There is the categories you may find. Bueno, también hay categorías donde ustedes pueden encontrar You may find different products in different categories. For example, the books. diferentes productos en diferentes categorías. Aquí tenemos los libros Yes, and so on. y más. Okay. Should we continue with the rest of the videos, or it's time for questions and answers? O ya It's es time tiempo for de las questions. preguntas y respuestas. Sí, Marius, gracias. Y vamos a pasar a las preguntas. Okay, ahora vamos, we're going to the questions now.
Muchísimas gracias, Jenny. Gracias, Alenka. Gracias, Marius. Con mucho gusto. Ok. Por acá hay, en el chat hay unas que pusieron en rumano. Pero al parecer no hay preguntas. Bueno, sí que hemos tardado con la traducción y eso porque no hemos hecho el subtítulo. Okay. Por aquí pusieron algo, pero está en rumano. No sé, Jenny, ¿puedes checar? A ver, un momento. Aquí en rumano no es una pregunta, está diciendo 1000 gracias, estoy muy feliz y siento un potencial muy, muy grande. Gracias. There is enough potential. We only need the courage to make it real, says in English. So, Marius, para qué? Bueno, la próxima vamos a estar más preparados. Y Por aquí en el preguntas y respuestas The nos next dice time we're going to be better prepared. We're learning, you know. aquí Patti nos pone que qué es lo que se forma encima de la copa de la vida como una espuma. Patty is asking what is that is formed over the cup of life that is like espuma, eso, something like white. sí, eso podemos verlo cuando puedes mostrar una foto y lo vamos a hacer los miércoles. We will see that on Wednesdays. Porque también este miércoles cuando vamos a hacer lo del nano, cubrir con fuego, Because this Wednesday when we're going to nano coat with fire, también vamos a hablar de una copa, una vida y hacer una. we will also talk and make a cup of life. Y continuar con el nano cubrimiento con la energía que ya tenemos. And we will continue with the nano coating with the lye that we have already. Y de aquí vamos a pasar a hacer los nanos materiales de plantas. And then we're going to do next the nanomaterials from plants. Y luego los ganses, los 4 ganses de base. And then we will make the 4 basic ganses. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, Janice. También por acá nos dice preguntas y respuestas. Puso algo en rumano. Buenas. Bueno, pues no sé si sea un saludo o qué será. Buenas, Subachoque Colvis. No sé si puede checarlo, Jenny. Y por aquí Patti nos sigue preguntando, nos dice, en mi copa toda la lámina de zinc se llenó de una especie de gelatina blanca. In my cup, the zinc plate was full of something like a white gel. Pues Patti, si así por no ver nada, no sabemos cómo has hecho la copa. We cannot really answer because if we have not seen how you made the cups, we cannot answer you. Si puedes Maybe next mostrar time, una next foto. Wednesday, Sí. can you bring a photo, please? Patti, si quieres, Tal vez el mándame la próximo foto. miércoles puede traer una foto. Ok.
Ok, gracias, Pati. Y bueno, aquí Thank you, Pat. Mariluz Gamba Orjuela. Yani, en preguntas y respuestas puso algo, ya lo puso en el traductor, pero no tiene sentido lo que pone. Buenas subachoque colvis. Eso no sé qué es. Ok, no hay ninguna cosa rumana, Ah, ok, entonces no ni sé. español. Ok. No, entonces Mariluz, no sé qué habrá querido decir. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a checar acá. En el chat ya no hay preguntas. Por aquí Carmen Carp nos pregunta, Jenny, de ver, de Cat Gas. A ver, Me está preguntando de cuánto gas es necesario para producir la energía libre. Pues aquí no estamos hablando de cantidades. Estamos hablando del conocimiento. We're not talking about quantities, we're talking about knowledge. It is a question somebody asked that how much gas is it needed to make the free energy? And the Lo answer is that importante es saber qué hacen los gases. the important thing is to know what can be done with the gases. Y eso vamos a aprenderlo, por eso estamos aquí. And that's what we are going to learn, and that's the reason we're here. May Para- I, ok. may I? Just one little phrase. If you have seen the video before, Si ustedes han visto el video anteriormente, the part with Mr. Kesh explaining the how he light up the lantern, the flashlight, la parte donde el señor Keshe explica cómo él encendió la lámpara and also the 12 volts battery in DC. y también la batería de 3 voltios en corriente directa. Have you seen how much gas have you seen there? ¿Han visto ustedes cuánto gas vieron allí? Doesn't seem too much to me. A mí no me parece mucho. So with what you can create in one reactor, Así es que lo que ustedes pueden crear con un reactor, you can do even more than what Mr. Kesh presented in the video. pueden hacer mucho más de lo que el señor Keshe presentó en el video. It's only about understanding and how you play with it. Es solamente cómo entendemos y cómo jugamos con lo que aprendemos. Yeah, thank you. That's it. Muchas gracias. Eso es. Ok, Marius, voy a hacer compartir la pantalla para mostrar algunos tipos de reactores. Okay, Marius, I am going to share screen to show some reactors. Para que se vean que es el mismo principio, So you can see it's the same principle, same way, pero cada uno lo va a aplicar por lo conocimiento que tiene. but each one will apply it with according to the knowledge that they have. ¿Se ven las fotos? Yes. Aquí, Beautiful flowers. sí, aquí son los reactores que están Now, here encima. we have the ¿Cómo reactors se ve? on the top. Estos reactores están hechos con placas y con LED, como están en la fundación. Those reactors are made with plates and with the LEDs as shown by the foundation. Y solo por tenerlo ahí, And just by having those there, las imágenes sí que se pueden ver. Los campos
y la belleza que como se sienten las flores. We can see how beautiful the flowers have grown because of the fields. Hemos hecho reactores utilizando las cajas de plástico. We have used reactors using the plastic boxes. Estos son de botellas de estos de 5 litros de agua. Those containers have been made from 5-liter plastic bottles containing water, Que le hemos cortado a la mitad y hemos hecho los reactores. which we have cut off by half, and we have made the reactors inside them. Como se puede ver también con bobinas y placas. As you can also see with the coils and the plates. Aquí el gas que hemos colectado de los reactores. Here we have the gases we have collected from the reactors. También aquí gases que estamos hecho el mismo CO2, pero varias intensidades. Here we have different gases of the same CO2, but in different strengths. Y eso porque hemos hecho diferentes tipos de reactores. And that is because we have made them in different types of reactors. Aquí un reactor de gas de óxido de cobre. Here we have a CuO reactor. Eso podemos hacerlo cada uno en nuestra casa porque con qué tenemos a mano. We can do this with just things that we have at hand at our home. El reactor de CH3. This is the Ch3 reactor, the previous Como se one. puede ver aquí las bobinas son verticales. And as you can see here, we have the coils which are vertical. Muy parecidos con lo que utilizamos para las copas. Very much the same like the ones we use in the cups. Aquí un reactor donde se puede ver cómo se hace el gas dentro. We have also another reactor and you can see the gas inside. Otro tipo de reactor en caja de plástico. Another kind of reactor in a plastic box. En botes de vidrio And this one is in a glass jar con bobinas diferentes. and a different coil. Aquí también un reactor donde hemos utilizado bobinas y tubos con gas. Here we have also another reactor which we have used coils and tubes. Aquí to se make puede ver los gas. tubos And we can see here the tubes y también el gas. and also the gas. Here is another one with the coils and the tubes of gas. En la tecnología no hay limitaciones. In this technology, there are no limitations. Y una vez que hacemos esas reactores, And once we make those reactors, podemos sentir los campos we can feel the fields y podemos sentir la emoción por conectarnos con los reactores que estamos creando. and we can also feel the emotion because of the reactors that we are creating. Por eso no hay limitaciones en utilización de la tecnología, So as you can see, there are no limitations in the using of the technology. pero es muy importante saber qué y cómo hacemos.
But it is very important to know what we're doing and how we're doing. Ok. Creo que para hoy es bastante. Okay, I think that this is enough. Jenny, there are some in the chat, ¿Hay otras some preguntas? messages. I don't know because I was just looking that there were, I think some are from Marius. Un momento. Aquí en el chat Mario se está explicando In the chat, Mariam is explaining. está explicando cómo cuando estamos hacer la conexión en serie, vamos a obtener He is solo explaining voltios. how when we are connecting in series, Podemos obtener más de 230 voltios, we can obtain more than 230 volts, igual como tenemos en los enchufes, just as we have in the outlets of our homes. pero no podemos encender una bombilla si no tenemos también las conexiones en paralelo. But we cannot start a bulb if we don't have also the parallel connections. Ok. Si hay más preguntas, Alguien escribió dos preguntas más o dos mensajes más. I think one is from Marius and the other one is from Carmen. es la respuesta de Carmen, Oh, okay. que dice, ok, espero el próximo encuentro, el taller, y nos dice que comprende lo que estamos diciendo. Ah, bien. The other question was answering to the answer of Marius, saying that she's looking forward to the next workshop. Y Carmen también me está diciendo que por momento no sabe no es muy técnica, pero aprende. Carmen is also saying that although she's not a great she doesn't have much knowledge of technology, she's learning. Gracias, Carmen.